Adoren al Creador. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Llegó el momento de que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y seguimos en el mismo tema, adoración en el libro de Apocalipsis. Así que no te muevas de lo que viene a continuación. Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. ¿Sabes? Dios es nuestro creador. Dios es nuestro redentor. Y precisamente el libro de Apocalipsis nos dice: Señor y Dios, tú eres digno de ser adorado. Y hoy la invitación para cada uno de nosotros es adorar el Creador, adorar ese Dios que por su voluntad nosotros fuimos creados, ese Dios que se tomó tiempo de crearnos, de hacernos y de redimirnos, y que se toma el tiempo de regresar por nosotros. Esa es la clase de Dios que tenemos nosotros los cristianos. Pero antes de entrar en ese punto, yo quiero que nos hagamos una pregunta, y es una pregunta filosófica. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay algo en vez de nada? No sé si alguna vez lo hayas pensado. Hemos visto, estamos seguros de lo que observamos, el aire que respiramos. Es más, ningún día necesitamos pedir permiso para respirar, solo lo hacemos. Pero nuestra existencia en sí, lo que hay más allá, ¿alguna vez te has preguntado eso? ¿Y qué tal si no hubiésemos existido? Aunque son preguntas filosóficas, son preguntas muy reales, preguntas que son vitales para nosotros hacérnoslas hoy en día. Ahora, es bueno saber que hay algo superior que no comprendemos en totalidad. Hay algo más allá que no alcanzamos a comprender. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez la razón de existir de tu vida o del universo que va más allá. Pero es bueno comprender que nosotros somos seres que en nosotros nace el deseo de saber que hay más allá. Y a veces cuando estamos en crisis espirituales, económicas, cuando estamos en crisis sociales, de relaciones sentimentales, nos preguntamos el porqué de vivir, cuál es la razón de vivir. Y es ahí donde se desprende de nosotros la palabra o el sentido de adoración. Siempre hemos pensado que hay algo más allá. Aún los que han dicho no creer, siempre se cuestionaron, pensaron o en algún momento creyeron en un ente superior. Y la adoración es importante porque cuando tú te preguntas de dónde vienes, para dónde vas, cuál es tu razón de ser, descubres que hay alguien que ha puesto en ti ese deseo de adorar. Fuimos hechos con el sentido de reconocimiento de alguien superior. Adoramos personas, adoramos cosas. Nos adoramos a nosotros mismos. Y el libro de Apocalipsis es un libro que precisamente se centra y gira en torno a la adoración. La pregunta que nos debemos hacer hoy es: ¿qué clase de adoración y a quién adoramos? Pues el libro de Apocalipsis nos presenta dos entidades: el enemigo, y nos presenta al Redentor de la vida del ser humano, nuestro Dios. Y cuando nosotros miramos la verdadera adoración, entonces la verdadera adoración nos permite descubrir el verdadero propósito de nuestras vidas. La verdadera adoración nos da una razón para vivir. La verdadera adoración nos dice qué es lo mejor para nosotros. Y aunque la adoración nos da una razón para vivir, la adoración también nos da una razón para morir. Mira, quiero que me acompañes un momento a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y quiero que lo leas conmigo. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan reconoce que él hace parte de un mundo donde hay tribulación.
También reconoce que está encerrado por el testimonio de la palabra de Dios. Es decir, que cuando tú y yo adoramos a la persona correcta, podemos vivir y dar la vida por Él. Y la Escritura tiene grandes alusiones a los sufrimientos que pueden vivir los hijos de Dios cuando deciden aceptar la verdadera fe. Yo no sé si te ha pasado, pero en muchas ocasiones, cuando tú aceptas el Evangelio, se levanta oposición, se levantan problemas, necesidades. Y tú puedes ver de forma tangible cómo el enemigo trata de desviarte de ese lugar. Mira, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 21, nos habla precisamente de la semilla que fue sembrada en diferentes campos. Y el versículo 20 dice, el que fue sembrado, Mateo 13, 20, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra de Dios y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, que nuestros corazones, en el ámbito de la adoración, reciben la semilla del Evangelio eterno, y nosotros tal vez podemos recibir el Evangelio con gozo, con alegría, pero muchos de nosotros, cuando llega la aflicción que hace parte de la vida cristiana, renunciamos a esta fe. Cuando tú adoras de forma correcta y a la persona correcta, tú puedes dar la vida por esa persona. Y mi invitación es para que tú adores a Jesús, para que tú adores a Dios, para que adores al Espíritu Santo, para que dejes que ellos trabajen en tu vida. Así vas a encontrar un foco real. Tu vida va a tener sentido. Hay muchas personas que día a día no le encuentran razón de ser a su levantarse. Cuando desayunan, cuando se bañan, cuando se alistan, cuando trabajan, su vida es triste y miserable. No encuentran una razón de ser. Y aún los que tienen todo de forma material se han hecho también la pregunta, ¿qué hay más allá? Y esa zozobra del futuro los mantiene precisamente en alerta y asustados. Pero hoy debemos saber que si adoramos correctamente, podemos enamorarnos del ser correcto, vivir por Él y aún dar con gozo nuestra vida por Él. Mira, Hechos 14, 22. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, Pablo estaba con Bernabé predicando, y hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo no sé si alguna vez te han vendido la idea de un cristianismo fácil y de solo felicidad, o una mentira muy grande del cristianismo de la prosperidad. Sabes, Dios es un Dios grande, es un Dios amoroso, un Dios justo, pero no significa que al conocer el Evangelio las tribulaciones y los problemas se vayan. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora tú afrontarás las tribulaciones y los problemas con Dios. Y eso vale la pena, ¿no lo crees? Precisamente cuando adoras de forma correcta, cuando buscas al Creador y lo adoras de forma correcta, tienes razón para vivir y aún razón para morir. Y así en la Escritura hay muchos ejemplos. Dejo para que tú leas en casa Juan 16, 33, donde Jesús precisamente habla de paz porque habrá tribulación. Isaías 4, 26 dice lo siguiente: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y si lo leemos junto a Apocalipsis 14, 7, que dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, nos damos cuenta que la Escritura tiene una relación con respecto a adorar al Creador, al que lo ha hecho todo, al que tiene derecho de reclamar todo lo que ves como suyo. Él merece la adoración por lo que nos ha dado.
Y aquí, en Apocalipsis 14:7, se termina con un llamado precisamente a adorar al Creador. Pero yo quiero invitarte a que nos personalicemos de esto. No que adoremos, sino que adores al Creador, a tu Creador. Cuando tú reconoces que Dios es tu Creador, tú tienes razones para adorarlo, precisamente. Y debes darte cuenta que hoy se invita a creer en la ciencia o aún a creer en nada. Y tú miras que ellos basan su fe en hechos, en cosas que parecen reales, pero al fin y al cabo aún los que creen en la evolución necesitan fe para creer cosas que nunca pudieron ver. Y en un mundo que se pide precisamente a alejarse de lo que hemos aprendido de un Dios creador, es ahí donde nosotros recibimos el llamado de Dios a través de Apocalipsis 14:7 a que adoremos al Creador de los cielos y de la tierra. Y mira, y Apocalipsis, precisamente cuando nosotros revisamos Apocalipsis, en especial 14:7, nos damos cuenta que hay una relación grande entre adorar a Dios, es decir, Apocalipsis, y adorar al Creador, que tiene que ver con Génesis también. Es decir, que el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia se complementan diciendo que hay un Creador que merece ser adorado. Cuando nosotros miramos precisamente la creación, comprendemos grandes cosas para adorar a Dios. Ahora, ¿qué implica no creer en Dios como creador? Cuando tú no tienes a Dios como creador, tú puedes vivir una vida como tú desees. Puedes tener tus propias reglas, porque al fin y al cabo, si no tienes creador, no tienes legislador, no tienes salvador. Si tú no tienes un creador, pues tampoco tendrías Biblia, palabra de Dios. ¿Quién te guía? Y eso es lo que el mundo pretende hoy. Pretende que tú creas en otras cosas, que te olvides del Creador y así rebajar las normas del cristianismo. Y también es triste ver que hay mucho cristianismo que rebajan las mismas normas del Creador para vivir un cristianismo como ellos desean. Vamos a Génesis 1:1 y te vas a dar cuenta que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero que juntos analicemos lo siguiente. Mira, la Escritura en ningún momento intenta probar que Dios existe. De hecho, la Biblia da por sentado que Dios existe. Es decir, que la creación en sí misma nos muestra que hay un Dios vivo, un Dios que tiene poder, un Dios real. Porque Dios está interesado en que tú lo sigas. Pero solo tú puedes tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo. Dios da por sentado y te dice, mira, yo soy tu creador. Lo mismo pasa con las promesas de Dios. Las promesas de Dios están ahí para ti. Tú decides si las tomas o no las tomas. Y quiero regalarte unos datos impresionantes. Mira, nosotros aquí en este punto tal vez no comprendemos la magnitud de la creación de Dios. Pero vamos a alejarnos un poco del mundo y pensemos en el universo. Dios como creador del universo. Cuando tú lanzas tu mente a esa dimensión de pensar en Dios como creador del universo, es donde comprendes el poder de Dios. Mira, 225 millones de años tarda el Sol en dar una vuelta alrededor de la Vía Láctea. Y yo te estoy dando datos científicos, que tal vez algunos de ellos no cuadran exactamente con los años exactos que tiene la Tierra de existencia. Pero mira lo que dicen los mismos científicos. La grandeza de una Vía Láctea, 225 millones. Hay un lugar muy frío en el universo que se llama la nebulosa de Boomerang. Y esta está a una temperatura de menos 272 grados centígrados. ¿Cuánto es lo máximo que puede vivir un ser humano bajo frío? Se estima que diariamente nacen 275 millones de estrellas. Y nosotros nos asombramos con el sol que tenemos. Y cada día nacen 275 millones de estrellas más. Mira, según un artículo de la revista Nature Astronomy, dice que un día en Venus equivale a 2043 años en la Tierra. ¡Wow! Impresionante, ¿cierto?
días en la Tierra, perdón. Es decir, que un día en Venus equivale a 243.000 días en Venus. Ahora, algunas estrellas pueden vivir hasta 200 millones de años. Y una persona que pese 45 kilos, en la Luna solo pesaría 8.05 kilos. Y si un traje espacial no se utilizara en la Luna, tu sangre herviría instantáneamente. ¿Te das cuenta de cómo la creación de Dios sobrepasa nuestro entendimiento? Ese creador, mi querido y mi querida, creador del universo, que muestra el poder a través de la creación, está interesado en ti. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Un creador capaz de tener el poder de crear el universo, pero interesado en ti. Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle entre tanto que está cerca. Deje el impío su camino, versículo 7, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese mismo Dios que muestra su poder en la creación, quiere mostrar su poder en ti. Te llama, un Dios que te quiere encontrar, que te busca y permite ser encontrado. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Te das cuenta que el poder de Dios no se queda en solo crear el universo? Ese poder se mantiene hoy. Él puede ayudarnos a decidir el buen camino o la buena adoración en la batalla final de Apocalipsis. Ese mismo creador que hizo todo lo que ves y lo que no puedes comprender, quiere trabajar en ti hoy para que tomes el camino correcto de adoración. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? Dios es tan grande, tan poderoso, pero tan maravilloso, que quiere habitar en ti. Mira, Isaías precisamente dice que Dios habita en las alturas. Isaías 57:15 dice: porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te das cuenta? Ese Dios que es eterno, que trasciende muchas cosas, que trasciende el universo, quiere vivir con nosotros. Esa trascendencia de Dios, es decir, lo grande que es Dios, que sobrepasa su creación, y su inmanencia, el deseo de vivir con nosotros, son parte vital de nuestro Dios. Así que el que creó el universo también quiere darte un corazón nuevo. El poder de crear, el poder del Creador, quiere que utilices ese poder para que tú puedas, a través de Jesucristo, transformar tu corazón. Quiero preguntarte algo. ¿El poder de Dios ya se acabó? ¿O el poder de Dios sigue vigente? ¿Tienes algo, alguien que necesitas que sea transformado? ¿Tienes algún hijo que ha salido del redil de Dios? ¿Tu propia situación te preocupa? Pues Dios es el creador y su poder se manifiesta hoy y está dispuesto para tu corazón. Ezequiel 36:26 dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré uno de carne. Sabes, hoy el poder de Dios está latente para ti también. Y terminamos diciendo lo siguiente de Apocalipsis 14:6. El mensaje de
este primer ángel tiene tres aspectos importantes. Un evangelio eterno, una noticia de juicio y luego una invitación a adorar al Creador. ¿Y por qué sirve esto? Precisamente porque el evangelio eterno tiene las buenas nuevas de salvación. Tiene las buenas nuevas de un juicio y te recuerda que Dios es tu Creador. Por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es nuestro llamado final? Que cuando tú comprendes que el evangelio eterno es para ti, puedes ver que hay juicio, hay un Dios creador, hay salvación para ti, hay redención para tu vida y sobre todo vas a lograr vivir una vida correctamente en los brazos de Dios. Por eso Dios hoy está levantando un pueblo para que mantenga estos tres aspectos: evangelio, juicio y que recuerde al Dios creador. Y la próxima que nos veamos, te voy a hablar de un día en especial que nos recuerda a Dios precisamente como creador. Nuestro creador Jesucristo hizo algo maravilloso por nosotros. Siendo Él el creador, no estimó su vida y murió en la cruz. Quiero que en casa leas Filipenses 2, desde el versículo 6 hasta el 8. Y te vas a dar cuenta que Dios, siendo creador, nos dio un regalo grande. Dio la vida por nosotros. Adora al Creador de los cielos y de la tierra. Que Dios te bendiga. ¿Ya decidiste a quién adorar? La palabra de Dios nos dice: adoremos al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Tienes alguna pregunta? Claro que sí, escríbenos, coméntanos cuáles son tus preguntas. Y por favor, suscríbete al canal, comparte y permite que el Evangelio eterno llegue a todos tus amigos. Que Dios te bendiga.